La era victoriana fue una de las épocas más obsesionadas con la moral, y al mismo tiempo una de las más llenas de escándalos. Si te gustan los documentales que hacemos aquí en el canal, quédate conmigo, porque hoy vamos a abrir una puerta que la sociedad victoriana hizo todo lo posible por mantener cerrada. Detrás de los vestidos elegantes, de las grandes mansiones y de los bailes iluminados por candelabros, existía un mundo mucho más turbulento de lo que imaginamos. Aristócratas que huían con sus amantes en plena noche, herederos que se casaban en secreto para evitar la furia de sus familias, cartas comprometedoras capaces de destruir carreras políticas y romances prohibidos que sacudían a toda la sociedad de Londres. Muchos de estos escándalos fueron escondidos durante años. Otros terminaron en juicios públicos que paralizaron a la alta sociedad. Y algunos fueron tan impactantes que todavía hoy resultan difíciles de creer. Así que hoy vamos a descubrir juntos algunos de los escándalos más sorprendentes de la era victoriana. Historias reales que muestran lo que realmente ocurría detrás de las puertas cerradas de las mansiones más respetables de Inglaterra. Y te advierto algo desde ahora. Cada uno de estos escándalos es más increíble que el anterior. Nuestro primer escándalo es una historia real, y comienza con uno de los hombres más famosos de toda Inglaterra, el príncipe de Gales. Su nombre era Albert Edward. Era el hijo de la reina Victoria, el heredero directo del trono británico, y el hombre que años más tarde se convertiría en el rey Edward VII. Hoy sabemos que también es el tatarabuelo del actual rey Charles XIII. En la Inglaterra victoriana, su posición era enorme. No era solo un príncipe. Era el futuro del Imperio británico. Su vida era observada por toda la aristocracia, por la prensa y por una sociedad obsesionada con la moral y las apariencias. De él se esperaba disciplina, respeto y un comportamiento absolutamente impecable. Porque para los victorianos, la familia real debía representar el ejemplo moral de toda la nación. Pero en 1870, comenzó a circular un rumor que sacudió los salones aristocráticos de Londres. Todo comenzó con una de esas bodas que hacen hablar a toda la sociedad. Harriet Moncrieff era joven, hermosa, y siempre llamaba la atención cuando entraba en un salón. Tenía esa mezcla de encanto y seguridad que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando ella aparecía. En aquellos años, muchas familias observaban con interés a quién terminaría casándose. Y cuando finalmente se anunció su compromiso con Sir Charles Mordaunt, la noticia fue recibida casi como una confirmación de lo que todos esperaban. Charles era exactamente el tipo de marido que una familia aristocrática deseaba para su hija. Rico, influyente, miembro del Parlamento británico, un hombre con futuro político y una posición sólida en la sociedad. La boda se celebró en 1866, y durante un tiempo todo parecía encajar perfectamente. Las invitaciones a cenas elegantes no tardaron en llegar. Las visitas sociales se multiplicaron, y Harriet comenzó su nueva vida como esposa dentro de uno de los círculos más observados de Inglaterra. Pero ya sabes cómo son estas historias. A veces los matrimonios que parecen más brillantes desde afuera esconden tensiones que nadie logra ver al principio. Y en el caso de Harriet Mordaunt, aquella boda tan celebrada estaba a punto de convertirse en el primer capítulo de un escándalo que terminaría sacudiendo a toda la aristocracia británica. Y fue justamente después de esa boda tan comentada cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas. No fue algo inmediato. Al principio, la vida de Harriet parecía exactamente lo que todos imaginaban para una joven esposa de su posición. Cenas elegantes, visitas sociales, invitaciones constantes a reuniones y cacerías organizadas por la aristocracia. Pero mientras Harriet disfrutaba cada vez más de esa vida social, su marido llevaba una existencia muy distinta. Sir Charles estaba profundamente dedicado a su carrera política. Pasaba largas horas fuera de casa, viajes, compromisos parlamentarios, reuniones que se prolongaban hasta la noche. Y poco a poco Harriet empezó a aparecer sola en muchos de esos encuentros sociales. Al principio nadie vio nada extraño en eso, pero en ese tipo de círculos las ausencias se notan, y también las nuevas compañías. Fue en ese ambiente donde Harriet empezó a relacionarse con varios hombres del mismo mundo aristocrático.
conversaciones largas, paseos durante reuniones campestres, encuentros que parecían inocentes, pero que con el tiempo empezarían a llamar la atención. Entre esas nuevas amistades había un nombre que comenzaba a repetirse con frecuencia: Lord Cole. Un aristócrata conocido, elegante, muy presente en los mismos eventos que Harriet, y aunque en ese momento nadie podía imaginarlo, aquella amistad sería una de las primeras piezas de una historia que pronto dejaría de ser un simple rumor social. Y aquella amistad con Lord Cole, al principio parecía completamente inofensiva. En los salones elegantes, las conversaciones entre hombres y mujeres eran algo normal. Nadie prestaba demasiada atención a quién hablaba con quién durante una cena o un paseo por los jardines. Pero con el tiempo, algunas personas comenzaron a notar pequeños detalles. La forma en que Harriet y Lord Cole parecían buscarse en las reuniones, las risas prolongadas, las caminatas durante eventos campestres donde regresaban un poco más tarde que los demás. Nada escandaloso, nada que pudiera señalarse abiertamente. Pero ya sabes cómo funciona la alta sociedad. Las historias rara vez empiezan con un gran escándalo. Empiezan con miradas, con comentarios discretos, con una sensación difícil de explicar de que algo no está del todo bien. Y mientras esas observaciones circulaban en voz baja entre algunas damas de la sociedad, Harriet parecía completamente ajena a lo que empezaba a formarse a su alrededor. Porque en ese momento había algo mucho más importante ocupando su vida. Estaba embarazada. Y nadie imaginaba que el nacimiento de ese bebé sería el acontecimiento que terminaría desatando todo el escándalo. Y mientras los comentarios comenzaban a circular discretamente en algunos salones, la atención de Harriet estaba en otra parte. Se acercaba el momento de dar a luz. En 1869 nació su hija. La pequeña recibió el nombre de Violet. Durante los primeros días todo parecía transcurrir con normalidad. Las visitas llegaban con flores, cartas de felicitación y los buenos deseos que siempre acompañaban el nacimiento de un niño en una familia de posición. Pero muy pronto comenzaron a aparecer señales que inquietaron a los médicos. La niña tenía problemas en los ojos. Nada que pudiera explicarse fácilmente. Los doctores observaban, hacían preguntas, se retiraban a conversar en voz baja en otra habitación. Dentro de la casa empezó a instalarse una inquietud difícil de ignorar, porque en aquella época ciertos problemas en los recién nacidos despertaban una sospecha que nadie quería pronunciar en voz alta. Una sospecha que podía poner en duda algo mucho más delicado que la salud de la niña: la paternidad. Y mientras esas preguntas comenzaban a tomar forma, Harriet parecía cada vez más nerviosa, como si supiera que tarde o temprano tendría que enfrentar una conversación que cambiaría por completo el destino de su matrimonio. Y esa conversación inevitable llegó mucho antes de lo que Harriet imaginaba. Todo comenzó una mañana en la que uno de los médicos volvió a examinar a la pequeña Violet. La niña estaba tranquila, envuelta en mantas, mientras el doctor observaba sus ojos con una atención que empezó a incomodar a todos en la habitación. Primero habló en voz baja con la enfermera. Luego pidió que llamaran a otro médico. Sir Charles observaba la escena sin entender del todo qué ocurría. Y cuando Harriet vio el rostro de su esposo al salir de aquella habitación, entendió que el momento había llegado. Durante el resto del día apenas se hablaron. La casa estaba extrañamente silenciosa. Las criadas caminaban con cuidado por los pasillos, como si también percibieran que algo grave estaba ocurriendo. Esa noche, finalmente, Sir Charles pidió hablar con su esposa. No levantó la voz, no hizo acusaciones, solo le hizo una pregunta directa, una pregunta que Harriet había temido desde el instante en que escuchó a los médicos hablar en voz baja. ¿Hay algo que deba saber? Durante unos segundos, Harriet no respondió. Miró hacia la ventana. Sus manos temblaban ligeramente. Parecía estar buscando las palabras correctas, o tal vez el valor para decirlas. Al principio intentó explicar la situación de forma confusa. Dijo que algunas amistades habían ido demasiado lejos, que había cometido errores. Pero Sir Charles no se movió. Seguía esperando.
porque ahora sabía que aquella historia todavía no había sido contada por completo. Y fue entonces cuando Harriet, finalmente, empezó a mencionar nombres. El primero que salió de sus labios fue el de Lord Cole, un hombre que Sir Charles conocía muy bien, un hombre que había sido invitado a su propia casa, pero lo que Sir Charles aún no sabía era que ese sería apenas el primero de varios nombres que estaba a punto de escuchar. Durante unos segundos, Sir Charles no reaccionó. El nombre de Lord Cole todavía parecía suspendido en el aire entre los dos. Era un hombre que él conocía, un invitado en su propia mesa, alguien con quien había conversado más de una vez sin sospechar absolutamente nada. Sir Charles respiró lentamente, tratando de mantener la calma, pero algo en la forma en que Harriet evitaba su mirada le decía que aquella historia aún no había terminado. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente. Harriet tardó unos instantes en responder. Parecía luchar consigo misma, como si cada palabra que estuviera a punto de decir hiciera todo más difícil de soportar. Y entonces pronunció otro nombre, luego otro. Cada uno de ellos pertenecía a hombres conocidos en los mismos círculos sociales que frecuentaba la pareja. A medida que los nombres se acumulaban, el silencio en la habitación se volvía más pesado. Sir Charles ya no estaba escuchando una simple confesión. Estaba descubriendo que el matrimonio que había creído estable estaba rodeado por un escándalo que podía arruinarlo públicamente. Pero Harriet aún no había terminado, porque entre todos aquellos nombres había uno que todavía no había sido mencionado. Un nombre que, si llegaba a pronunciarse, convertiría aquella tragedia privada en algo mucho más peligroso. Sir Charles permaneció inmóvil. Había escuchado varios nombres aquella noche. Demasiados. Cada uno de ellos era ya una humillación difícil de soportar. Pero algo en el silencio de Harriet le decía que todavía faltaba algo. Ella evitaba su mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Sir Charles habló con una calma que apenas ocultaba su rabia. ¿Hay alguien más?, Harriet dudó. Parecía luchar con sus propias palabras. Finalmente admitió que sí, que había habido otros hombres. Pero esta vez no mencionó nombres. Solo dijo algo que dejó a Sir Charles aún más inquieto. Dijo que algunos de ellos pertenecían a círculos muy altos de la sociedad. Hombres que aparecían en grandes eventos. Hombres que todos conocían. Después de eso, Harriet se negó a continuar. No quiso decir más, pero para Sir Charles aquella frase fue suficiente, porque comprendió que el escándalo que estaba empezando a descubrir podía ser mucho mayor de lo que había imaginado. Y fue en ese momento cuando tomó la decisión que cambiaría todo. No intentaría esconder la historia. No intentaría resolverla en privado. Llevaría el caso ante un tribunal y permitiría que toda Inglaterra escuchara los nombres que Harriet se negaba a pronunciar. Y cuando el caso llegó finalmente a los tribunales, la historia dejó de pertenecer solo a aquella casa. Ahora toda Londres comenzaba a enterarse. Cada mañana los periódicos aparecían en las calles con nuevos detalles del juicio. Entre ellos, el más leído de todos, The Times. Una de esas mañanas, Sir Charles recibió un ejemplar en su despacho. El papel aún estaba fresco de imprenta. Durante unos segundos lo sostuvo entre las manos sin abrirlo. Sabía que dentro de esas páginas estaba su propia vida, convertida en noticia. Finalmente lo desplegó. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas del artículo. El reportero describía el proceso, los testimonios de los médicos, las preguntas de los abogados. Y luego apareció la frase que hizo que su mirada se detuviera. El periódico relataba que Lady Mordaunt había admitido ante su esposo haber mantenido relaciones con otros caballeros. Sir Charles dejó el periódico sobre el escritorio, pero ya era demasiado tarde, porque ahora podía imaginar perfectamente lo que estaba ocurriendo en toda la ciudad, en los clubes donde solía entrar con seguridad, en los salones donde tantos hombres lo habían saludado con respeto. Todos estaban leyendo exactamente las mismas líneas. Todos estaban viendo su nombre asociado a la misma historia. Y para un caballero de su posición, había algo peor que la traición.
el ridículo. La sensación de que otros hombres, los mismos con los que había compartido cenas y conversaciones, podían estar mirándose entre ellos mientras leían, pensando que él había sido engañado delante de todos. En la Inglaterra victoriana, eso tenía un nombre muy claro. Era una humillación pública, y esa clase de humillación no solo hería el orgullo de un hombre, lo hacía a pedazos. Pero hacia el final del texto había una línea que llamó inmediatamente su atención. El periodista mencionaba que en las próximas sesiones del juicio podrían ser llamados nuevos testigos de gran importancia social. Sir Charles dejó escapar un suspiro casi imperceptible, porque sabía exactamente lo que esa frase significaba. En Londres, cuando un periódico hablaba de importancia social, no estaba pensando en cualquier caballero. Estaba hablando de alguien cuyo nombre podía hacer que toda la sala quedara en silencio. Mientras tanto, en los clubes y cafés de la ciudad, otras personas leían exactamente la misma línea, y todos comenzaban a preguntarse lo mismo: si el tribunal estaba dispuesto a escuchar a hombres de tan alta posición, ¿qué nombres estaban a punto de aparecer en aquella sala? La sesión del tribunal continuó unos días más. Los testimonios se sucedían. Nuevos detalles aparecían. Pero aquella mañana el ambiente dentro de la sala era distinto. Había más periodistas, más curiosos, incluso algunos rostros conocidos de la alta sociedad que normalmente no se dejaban ver en ese tipo de lugares. Algo estaba a punto de ocurrir. Cuando el secretario del tribunal comenzó a anunciar a los testigos del día, la sala permanecía en un silencio expectante. Entonces pronunció un nombre, y durante un instante pareció que nadie respiraba. El siguiente testigo era Su Alteza Real, el Príncipe de Gales. Un murmullo recorrió la sala, porque todos entendían perfectamente lo que significaba: el heredero del trono británico, el hijo mayor de la reina Victoria, el hombre destinado a convertirse algún día en rey de Inglaterra. Había sido llamado a declarar en un juicio por adulterio. Antes de continuar con lo que ocurrió en aquella sala, vamos a hacer una pequeña pausa, porque para entender lo explosivo de ese momento, primero hay que comprender quién era realmente ese hombre. El príncipe de Gales no era simplemente otro aristócrata mencionado en el caso. Su nombre era Albert Edward. Era el hijo de la reina Victoria, y en aquel momento representaba el futuro mismo de la monarquía británica. Un príncipe conocido en toda Europa por su intensa vida social, por sus amistades influyentes y por su presencia constante en los grandes eventos de la aristocracia. Ahora imaginen la escena: un juicio que ya había sacudido a la sociedad londinense, un marido decidido a exponer la traición de su esposa, y de repente, el heredero del trono entrando en la sala como testigo. En ese instante el caso Mordaunt dejó de ser solo un escándalo matrimonial. Se convirtió en una historia que rozaba directamente a la corona británica. Los periodistas comenzaron a escribir casi sin levantar la cabeza. Sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Mientras tanto, Sir Charles observaba en silencio desde su lugar. Durante semanas había visto su vida expuesta en periódicos, discutida en clubes, comentada en salones aristocráticos, y ahora el nombre que había estado flotando en rumores finalmente estaba allí, de pie ante el tribunal. Cuando comenzó el interrogatorio, el príncipe habló con calma. Explicó que conocía a Lady Mordaunt dentro de los círculos sociales habituales de la aristocracia, que la había encontrado en cenas, reuniones y eventos. Pero negó cualquier relación impropia con ella. Sus respuestas fueron breves, controladas, cuidadosamente medidas. El tribunal escuchaba en silencio, porque todos comprendían que aquel momento era delicado. No se trataba solo de la reputación de una mujer o de la humillación de un marido. Ahora el juicio tocaba algo mucho más sensible, la imagen misma de la monarquía. Cuando el príncipe terminó su declaración, abandonó la sala con la misma calma con la que había entrado. El juicio tomó un rumbo inesperado. Hasta ese momento todo parecía dirigirse hacia una exposición completa del escándalo. Nombres, testimonios, rumores que llevaban semanas circulando por Londres, y una sociedad entera pendiente de cada detalle. Sin embargo, a partir de ese momento, la atención del tribunal cambió.
Los abogados de Lady Mordaunt presentaron un argumento que alteraría completamente el curso del proceso. Afirmaron que Harriet no se encontraba en condiciones mentales de responder ante la justicia. Los médicos llamados a declarar describieron un comportamiento inestable desde el nacimiento de su hija. Hablaron de episodios de confusión, momentos de agitación y cambios bruscos en su estado emocional. Hoy, muchos especialistas consideran que esos síntomas podrían corresponder a lo que actualmente se conoce como psicosis posparto, una condición grave que puede aparecer después del nacimiento de un hijo. Finalmente, el tribunal aceptó ese diagnóstico. Lady Harriet Mordaunt fue declarada mentalmente incapaz de continuar en el proceso, y con esa decisión, el juicio prácticamente se detuvo. El escándalo que había capturado la atención de toda Inglaterra empezó a desvanecerse de manera inesperada. Harriet desaparecería de la vida pública y pasaría el resto de sus años en instituciones, mientras la sociedad poco a poco dejaba de hablar del caso. Pero más de un siglo después, el episodio sigue dejando una pregunta que los historiadores todavía discuten. ¿Hubo realmente una relación entre Harriet y el príncipe de Gales? Hoy suelen mencionarse 3 posibilidades. La primera es que nunca existiera tal relación, y que el nombre del príncipe apareciera simplemente porque ambos se movían en los mismos círculos sociales. La segunda es que hubiera existido alguna cercanía imprudente, un encuentro, un flirteo, una situación ambigua, suficiente para alimentar rumores, pero no necesariamente una relación completa. Y la tercera posibilidad es que sí hubiera existido algo más serio, pero que el juicio terminara antes de que cualquier prueba pudiera aparecer. Lo cierto es que el caso terminó justo cuando el escándalo comenzaba a acercarse peligrosamente al heredero del trono, y por eso, incluso hoy, el episodio Mordaunt sigue siendo recordado como una de esas historias en las que la verdad quedó suspendida en un territorio incómodo, entre lo que se dijo, lo que se sospechó, y lo que quizá nunca llegó a demostrarse. Después de que el tribunal declaró a Harriet mentalmente incapaz, la historia que había llenado periódicos y conversaciones en toda Inglaterra empezó a desaparecer poco a poco de la atención pública. Lady Harriet Mordaunt nunca volvió a la vida social. Fue internada en instituciones donde permanecería durante gran parte del resto de su vida. Durante años su nombre dejó de aparecer en los salones aristocráticos que antes había frecuentado. El escándalo que había sacudido a Londres terminó en silencio. Su hija, la pequeña Violet, creció lejos de aquella tormenta social. Los problemas en sus ojos marcaron su infancia, pero sobrevivió y continuó su vida lejos de la controversia que había rodeado su nacimiento. Sir Charles, por su parte, siguió adelante. El proceso judicial no había terminado como él esperaba, pero su vida pública continuó. Retomó sus actividades políticas, y poco a poco su nombre dejó de estar asociado al escándalo que durante un tiempo había dominado las conversaciones de la sociedad. Con el paso de los años, el caso Mordaunt fue quedando como un episodio curioso de la época victoriana, una historia de orgullo, rumores y poder, que por un breve momento logró sacudir incluso los círculos más altos del Reino Unido. Y así, una historia que comenzó como un rumor en los salones elegantes terminó rozando algo mucho más peligroso: el propio corazón del poder. Un matrimonio que parecía perfecto, un secreto que no pudo permanecer oculto, y una verdad que, incluso hoy, sigue sin resolverse por completo. Porque en la era victoriana, no todo lo que se ocultaba era mentira, y no todo lo que se decía era verdad. Ahora dime tú, si hubieras estado en aquel tribunal, si hubieras visto al heredero del trono entrar por esa puerta, ¿en qué habrías creído? ¿En la inocencia o en el escándalo? Si te gustan este tipo de historias reales, contadas como si estuvieras allí, viendo cada mirada, escuchando cada susurro, entonces este canal es para ti. Déjame en los comentarios la palabra escándalo si llegaste hasta aquí, porque eso me ayuda a saber que quieres más historias como esta. Y prepárate, porque en el próximo episodio vamos a entrar en un caso aún más polémico. Así que busca un lugar tranquilo, porque la próxima historia ya está a punto de comenzar.
Bienvenidos una vez más a nuestra serie de escándalos victorianos. Es el lugar donde las apariencias eran perfectas, pero los secretos lo eran aún más. Aquí no te cuento historias tranquilas. Te cuento aquello que la sociedad intentó esconder. Y el escándalo de hoy nos lleva a Glasgow, en el año 1857, donde una joven de la alta sociedad, Madeleine Smith, vivía rodeada de elegancia, privilegio y expectativas, hasta que un amor prohibido, unas cartas demasiado íntimas y una muerte por envenenamiento hicieron que su nombre se convirtiera en el centro de uno de los juicios más escandalosos de su tiempo. Esta historia no comienza con el crimen, comienza con un secreto. La noche en que él murió, ella fue la última persona que lo vio con vida. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es solo un escándalo. Es una de esas historias donde todo parecía perfecto, hasta que deja de serlo. Madeleine Smith vivía rodeada de todo lo que una joven de su posición podía desear. Salones iluminados, música suave, vestidos que rozaban el suelo mientras caminaba entre miradas que la seguían sin disimulo. Y durante mucho tiempo, nadie tuvo motivo para imaginar que su nombre terminaría siendo pronunciado en voz baja y con desconfianza. Pero hay algo que debes entender desde el principio. Los secretos nunca desaparecen. Porque mientras su vida seguía ese camino impecable que todos esperaban, había algo oculto, algo que no se veía en los bailes ni se decía en las cenas, algo que ya estaba creciendo en silencio y que, cuando finalmente salió a la luz, no dejó nada intacto. Y ahora acércate un poco más. Porque esto no empezó con algo evidente. Empezó con una presencia que se repitió demasiado, con encuentros que parecían casuales hasta que dejaron de serlo, y con un nombre que no encajaba en absoluto con el mundo de Madeleine Smith. Pierre-Émile Langelier. No pertenecía a su círculo. No tenía su posición. No era el tipo de hombre que una familia como la suya aceptaría siquiera de cerca. Y aún así, apareció. Al principio fueron conversaciones discretas, miradas que se sostenían apenas un segundo más de lo permitido, pero pronto algo cambió, porque esas palabras empezaron a transformarse en cartas, cartas que viajaban de una mano a otra, dobladas con cuidado, escritas con una intensidad que no dejaba espacio para la duda, y que a veces eran sostenidas por dedos ligeramente temblorosos, como si ya supieran que no debían existir. Porque no era solo una relación, era una relación prohibida. Y en ese mundo, eso no era un detalle menor. Era el tipo de error que podía destruir una vida entera. Pero lo más peligroso no era lo que sentían. Era que ya habían cruzado un límite. Uno del que no se regresa. Y aunque nadie lo decía en voz alta, los secretos nunca desaparecen. Y aún así, ella decidió continuar. Y como en todas estas historias, llega un momento en que el secreto deja de estar a salvo. No con un escándalo inmediato, no con una revelación repentina, sino con algo que, desde fuera, parecía perfectamente correcto. El compromiso. Porque mientras esa relación seguía existiendo en silencio, Madeleine Smith acepta casarse con un hombre elegido por su familia, alguien de su mismo mundo, de su misma posición, exactamente el tipo de unión que se celebraba sin preguntas, con sonrisas, con aprobación, con normalidad. Y durante un instante, todo parece resolverse, como si lo anterior pudiera quedar atrás, como si ese pasado pudiera apagarse sin consecuencias. Pero hay algo que debes notar. Porque en ese mismo momento, mientras su futuro era anunciado entre felicitaciones, había otra historia que no había terminado. Una historia escrita en tinta, guardada en sobres, sostenida muchas veces entre manos que ya sabían que aquello no debía continuar. Cartas que todavía existían. Cartas que no estaban bajo su control. Y cuando Pierre-Émile Langelier descubre el compromiso, ya no hay equilibrio posible. No es una decepción silenciosa. Es algo más tenso, más peligroso. Porque en ese instante, lo que estaba en juego ya no era el amor.
Era el control de la historia. Y cuando una historia llega a ese punto, casi siempre ocurre lo mismo. Alguien pierde el control. Y lo que viene después nunca es tranquilo. Y aquí es donde todo deja de parecer controlable. Porque Madeleine Smith entiende algo que ya no puede ignorar, algo que no se resuelve con distancia ni con silencio, que aquello no puede continuar, pero tampoco puede ser descubierto. Y entonces intenta hacer lo que muchas personas hacen cuando el pasado empieza a volverse peligroso: borrarlo. Quema sus cartas, una por una. El papel se curva, oscurece, se convierte en ceniza entre sus dedos, como si al desaparecer esas palabras también pudiera desaparecer lo que significaron, como si el fuego pudiera limpiar no solo la evidencia, sino la historia misma. Pero hay un problema, porque no todas están en sus manos, y cuando le pide a Pierre-Émile Langelier que haga lo mismo, que devuelva las cartas que él conserva, que termine con todo antes de que sea demasiado tarde, él no cede. No responde con calma, no responde con comprensión. Se aferra a ellas, a cada palabra, a cada recuerdo, a cada prueba de algo que ya no está dispuesto a perder. Y en ese instante, sin levantar la voz, sin necesidad de una amenaza directa todavía, todo cambia, porque ya no es un secreto compartido, es un secreto en manos de alguien más. Y cuando eso ocurre, el equilibrio desaparece, porque lo que antes era un riesgo, ahora es una posibilidad real. Y lo más inquietante es que ya no depende de ella detenerlo. Y entonces ocurre lo que convierte todo en algo irreversible, porque lo que antes era resistencia, ahora se transforma en amenaza. Pierre-Émile Langelier deja de negociar, deja de esquivar, deja de contenerse, y dice algo que cambia completamente el peso de la historia: que podría enviar las cartas al padre de Madeleine Smith, y no hace falta que nadie explique lo que eso significaba. Bastaba imaginar una sola escena: un sobre abierto sobre una mesa, unas manos adultas leyendo en silencio, el rostro cambiando lentamente a medida que cada línea revelaba algo que nunca debió existir. Y en ese instante, todo se vuelve urgente, porque esas cartas no hablaban solo de afecto, hablaban de intimidad, de promesas, de un límite que, una vez cruzado, no tenía regreso dentro de ese mundo. Y entonces el miedo deja de ser una sensación lejana. Se vuelve inmediato, se vuelve concreto, se vuelve algo que exige una solución. Madeleine intenta recuperar el control, intenta convencerlo, intenta detener algo que ya parece avanzar sin freno. Pero cada intento choca contra la misma realidad. Él no piensa ceder. Y ahí, exactamente ahí, la historia cambia de dirección. Porque cuando alguien siente que está a punto de perderlo todo, los secretos nunca desaparecen, pero pueden provocar decisiones. Y ella toma una. Pide verlo. Una última vez. Y cuando una historia llega a ese tipo de encuentro, casi nunca es para arreglar las cosas. Y ese encuentro ocurre, no como una escena dramática que alguien pudiera presenciar, sino en silencio, en un espacio cerrado donde las palabras pesan más y donde cada gesto puede significar algo distinto. Madeleine Smith llega con algo que ya no es solo miedo, es urgencia. Es la sensación constante de que todo puede derrumbarse en cualquier momento, mientras Pierre-Émile Langelier llega con algo completamente distinto, con orgullo herido, con tensión contenida, con una presencia que ya no busca acercarse, sino imponerse. Se miran, y ese instante ya no es como antes. No hay suavidad, no hay ilusión, no hay espacio para lo que fueron. Hablan, o intentan hacerlo, pero hay cosas que ya no pueden resolverse con palabras, porque cuando una historia llega a ese punto, las palabras pierden fuerza, y lo inquietante es que nadie más estaba ahí. No hay testigos, no hay certeza, no hay versión completa.
Solo sabemos lo que vino después. Y eso es lo que lo vuelve perturbador, porque horas más tarde, él comienza a sentirse extraño. No es inmediato, no es evidente al principio. Es una incomodidad sutil, como si algo dentro de su cuerpo no estuviera funcionando como debería. Luego viene el dolor, luego la debilidad, luego la certeza de que algo está mal, muy mal. Y en ese momento, sin ruido, sin escena visible, sin explicación clara, todo cambia. Porque cuando el cuerpo empieza a fallar, después de un encuentro así, ya no se trata solo de lo que se dijo, se trata de lo que pudo haber pasado. Y ahora, todo deja de ser una posibilidad. Porque en la madrugada del 22 de marzo de 1857, Pierre-Émile Langelier muere, no de forma repentina, sino después de un deterioro que inquieta, que desconcierta, que no encaja con una enfermedad común, como si algo dentro de su cuerpo estuviera fallando poco a poco, como si cada minuto lo acercara a un final que nadie sabía explicar con claridad. Primero fue una incomodidad difícil de describir, luego el dolor, luego la debilidad, luego la incapacidad de recuperar el control. Y en ese proceso aparece una palabra que cambia todo: veneno, arsénico. Y en ese instante, la historia se reorganiza por completo, porque lo que antes era una relación secreta, ahora parece un motivo. Lo que antes eran cartas, ahora pueden ser pruebas. Y lo que antes era miedo a un escándalo, ahora empieza a sentirse como una posible causa. Y es ahí donde el nombre de Madeleine Smith deja de pertenecer a los salones y empieza a circular en otro tipo de conversaciones, más bajas, más tensas, más peligrosas. Porque cuando una muerte aparece y hay una historia previa, la duda no tarda en transformarse en sospecha. Y una vez que esa sospecha se instala, los secretos nunca desaparecen, solo cambian de forma. Y esta vez se vuelven visibles. Y ahora, acércate un poco más, porque lo que ocurre a partir de aquí no es una revelación clara, es algo más inquietante. Una construcción. La investigación avanza, y con cada detalle que aparece, la historia empieza a tomar una forma que, aunque no es perfecta, resulta difícil de ignorar. Primero, algo incómodo. Madeleine Smith había comprado arsénico. Ella lo explica. Dice que era para uso personal. Un cosmético, algo que, aunque hoy suena extraño, en ese momento no era completamente imposible, pero no es lo único. Aparece un testimonio. Alguien recuerda algo específico. Una escena sencilla, casi cotidiana, pero que ahora se vuelve inquietante. Una taza, humeante, sostenida entre manos, chocolate caliente, y la idea se instala. ¿Qué pudo haber sido ahí? ¿Qué pudo haber sido en ese momento? ¿Qué pudo haber sido servido por ella? No es una prueba definitiva, pero es suficiente, porque cuando varias piezas comienzan a alinearse, ya no hace falta una certeza absoluta. Basta con que todo parezca encajar. Y fuera de esa sala, la historia crece. Los periódicos la repiten, las versiones cambian, las miradas se endurecen, porque ahora ya no se trata solo de lo que ocurrió. Se trata de cómo empieza a interpretarse. Y cuando una interpretación se instala en la mente de todos, casi nunca desaparece. Solo se vuelve más fuerte. Y ahora, lo que ocurre ya no puede ocultarse, porque el juicio comienza, y con él, algo que nadie estaba preparado para escuchar. Las cartas, más de 100, cartas que Madeleine Smith escribió pensando que serían leídas solo por una persona, y que ahora, en una sala llena, empiezan a ser abiertas, una tras otra, en voz alta, mientras todos escuchan en un silencio que no es tranquilo, es expectante. Y en cada línea aparece algo que pesa incluso más que la acusación. No solo afecto, intimidad, confesiones, promesas que no debían existir fuera de un matrimonio.
y que ahora quedan expuestas frente a desconocidos, frente a la prensa, frente a una sociedad que no perdonaba ese tipo de revelaciones. Y mientras una de esas cartas es sostenida en el aire antes de ser leída, hay un instante breve, casi imperceptible, como si el tiempo se detuviera, como si todos entendieran lo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces se escucha, y ya no hay forma de deshacerlo, porque en ese momento el escándalo deja de girar solo en torno a la muerte, y se centra en ella, en quién fue, en lo que hizo, en lo que permitió. Y lo más duro es que incluso si el crimen no puede probarse, la historia ya ha sido revelada. Y cuando eso ocurre, los secretos nunca desaparecen. Solo dejan de pertenecer a quien los guardaba. Y en ese punto, ya no hay regreso posible. No porque el juicio haya terminado, no porque exista una sentencia, sino porque algo más fuerte ya ocurrió. La exposición. El nombre de Madeleine Smith ya no pertenece a los salones donde alguna vez fue admirada. Ahora circula en conversaciones bajas, en miradas que se cruzan y se desvían, en silencios que dicen más que cualquier palabra. Y aunque el proceso continúa, su vida, tal como era, ya ha terminado. Porque hay cosas que no se reparan. No hay baile al que pueda volver sin ser observada. No hay conversación en la que su nombre no pese. No hay futuro dentro del mismo mundo que la formó. Y lo más inquietante es que el centro de todo ya no es la muerte. Es ella, su moral, su pasado, lo que hizo o lo que pudo haber hecho. Y así, poco a poco, sin necesidad de un veredicto definitivo, sin una declaración que cierre la historia, todo lo que ella era se vuelve incompatible con el lugar al que pertenecía. Y en ese instante, aunque nadie lo diga en voz alta, queda claro, incluso si es declarada libre, ya no hay lugar al que regresar, porque cuando algo se revela de esa manera, no vuelve a esconderse, y los secretos nunca desaparecen. Y entonces, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se insinuó, después de todo lo que ya parecía decidido antes de tiempo, llega el momento, el veredicto. Pero antes, algo cambia, porque la defensa introduce una duda que nadie puede ignorar, una explicación que no apela a emociones, sino a algo mucho más incómodo, a la precisión. El arsénico, ¿cómo actúa? ¿Cómo debe prepararse? ¿Cómo, para ser realmente letal y difícil de detectar, necesita un proceso prolongado, una manipulación cuidadosa, algo que no encaja con la idea de haber sido disuelto rápidamente en una bebida como el chocolate caliente? Y en ese instante, lo que parecía claro empieza a perder firmeza. Las piezas ya no encajan igual. La historia ya no es tan perfecta. Y cuando una historia deja de ser perfecta, aparece la duda. Y la duda cambia todo. Porque ya no se trata de lo que parece más lógico. Se trata de lo que puede probarse. Y finalmente, el jurado habla. El crimen no ha sido probado. Libre, pero no inocente. Y ese matiz pesa más que cualquier sentencia. Porque la ley la deja salir, pero la historia no la suelta. Y en ese momento, lo que queda no es un cierre. Es algo mucho más inquietante. Una duda que nadie logra borrar. Y cuando una historia termina así, los secretos no desaparecen. Se quedan esperando. Porque después de todo, después del juicio, después de las cartas, después de una verdad que nunca llegó a ser completa, Madeleine Smith queda libre. Libre, pero no intacta. Porque hay cosas que no regresan. No hay salón que la reciba igual. No hay mirada que olvide. No hay nombre que vuelva a sonar limpio después de haber sido pronunciado de esa manera. Y entonces, desaparece. No con un anuncio. No con una despedida. Sino lentamente. Cambiando de nombre. Alejándose.
dejando atrás todo lo que alguna vez definió su lugar en el mundo. Y la historia, poco a poco, deja de ser noticia, pero no deja de ser recordada. Porque hay algo en este caso que nunca se cerró del todo. No hay confesión, no hay prueba definitiva, no hay certeza. Solo una pregunta, que sigue ahí. ¿Fue una mujer atrapada por el miedo? ¿O alguien que tomó una decisión irreversible para protegerse? Y quizá eso es lo que mantiene viva esta historia. No lo que sabemos, sino lo que nunca podremos demostrar. Y lo más inquietante es que si fue culpable, lo hizo perfectamente. Después de escuchar estas dos historias, hay algo que ya no se puede ignorar, porque aunque ocurrieron en la misma época, no hablan exactamente de lo mismo. Hablan de una sociedad que intentaba construir orden a cualquier precio, una estructura rígida donde todo debía parecer perfecto, donde cada gesto, cada relación y cada decisión debía encajar dentro de lo esperado, pero ese orden tenía un costo, y ese costo era la verdad individual. En el caso de Madeleine Smith, vemos cómo ese orden empieza a resquebrajarse desde dentro. Una joven que, hacia afuera, cumple con todo lo que se espera de ella, pero que, en silencio, vive otra realidad. Un amor prohibido, una intimidad escondida, una vida paralela que no podía existir dentro de ese mundo. Y cuando esa verdad amenaza con salir a la luz, aparece el miedo a perderlo todo. Y es en ese punto donde surge la pregunta incómoda. Si realmente fue culpable, ¿no fue acaso una decisión desesperada para proteger su lugar en ese orden que la sostenía? Pero cuando la verdad se reprime, no desaparece. Se transforma en caos. Y ese caos, tarde o temprano, encuentra la forma de salir. En el caso de Harriet Mordaunt, ese caos no está oculto. Está expuesto. Se vuelve visible, incontrolable, imposible de contener. Lo que en Madeleine era un secreto, en Harriet se convierte en escándalo público. Y entonces el sistema reacciona de la única manera que sabe hacerlo, eliminando el problema, no resolviéndolo, no comprendiéndolo, sino apartándolo, silenciándolo, haciéndolo desaparecer. Y aquí es donde ambas historias se unen en algo mucho más profundo. No son solo relatos de amor, traición o escándalo. Son historias sobre la verdad que no se dice, cartas ocultas, nombres que no se pronuncian, decisiones que se toman en silencio, porque la verdad ignorada no desaparece, se acumula, y cuando finalmente aparece, lo hace de una forma que nadie puede controlar. Y hay algo aún más inquietante. Ambas mujeres no eran simplemente culpables o inocentes, eran humanas. Y eso significa que también tenían miedo, deseo, contradicciones, impulsos que no encajaban con la imagen que la sociedad esperaba de ellas. Esa parte que intentaron ocultar, esa sombra, fue precisamente lo que terminó definiendo sus destinos. La sociedad victoriana no buscaba comprender, buscaba estabilidad. Y cuando algo amenazaba esa estabilidad, lo convertía en ejemplo. Pero al hacerlo, transformaba a personas reales en símbolos y eliminaba toda la complejidad de lo humano. Y si lo pensamos bien, esa tensión no pertenece solo al pasado, sigue existiendo hoy, tal vez no en los mismos salones, ni bajo las mismas reglas, pero sí en la misma pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Hasta qué punto somos definidos por lo que hacemos? ¿Y hasta qué punto por lo que otros creen que hicimos? Madeleine fue libre, pero nunca volvió a ser la misma. Harriet desapareció, antes de poder sostener su propia verdad. Y lo más inquietante de todo esto es que nunca sabremos completamente qué ocurrió, porque al final, la verdadera pregunta no es si fueron culpables o inocentes. La verdadera pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si nuestra verdad estuviera a punto de destruir nuestra vida? Ahora quiero leerte. ¿Tú qué crees? ¿Fueron víctimas o tomaron decisiones conscientes? Y si quieres más escándalos victorianos aquí en el canal,
Deja en los comentarios la palabra escándalo para que yo sepa que quieres que sigamos descubriendo estas historias que la historia intentó ocultar.